Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. El tema de hoy se titula No te preocupes por las cosas pequeñas. ¿Cuántos nos preocupamos? Y tan preocupados estamos por las cosas materiales. Siempre estamos angustiados por las deudas, angustiados por lo que voy a pagar, y más cuando viene la enfermedad, que hay muchas facturas, ¿sí? E intereses elevados. Así que la palabra de hoy nos invita a que no nos preocupemos por esas cosas pequeñas. En Filipenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Filipenses, esta carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor, así que le invito a que usted se ponga en pie. Vamos a leer estos dos versículos, dándole siempre el honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su palabra dice: haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Haz prosperar esta palabra. Pueden sentarse. En este mundo perverso siempre vamos a tener aflicciones, siempre vamos a estar allí, pero cuando usted y yo nos desconectamos y buscamos siempre la presencia de Dios, Dios nos va a dar una salida. Descansaremos en Él y buscaremos en Él. Pero ¿por qué diría Pablo esto? ¿Por qué Pablo se refería dándole esta carta a los filipenses diciéndole: haced todo sin murmuración y contiendas? ¿Por qué lo diría? ¿Qué era lo que él quería llevarle? Bueno, sencillamente dice en el versículo 12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese era el objetivo de Pablo. Sencillamente decirle a ellos: ahora yo estoy ausente, y no solo porque yo esté presente ustedes van a hacer las cosas. No, ustedes deben de hacerlas, porque a quien deben de agradarle es al Eterno. Ustedes deben de agradarle a nuestro Señor Jesucristo, y por ello ustedes lo que deben de hacer, amados míos, decía Pablo, véanse las cosas como deben de ser. En mi ausencia debe de ser aún más los consejos que les he dado. Y ahora yo les invito a que ustedes hagan todo sin murmuración. ¿Por qué? ¿A qué los llevará? Dice, porque ustedes lo que se deben de ocupar es por vuestra salvación. Y además lo deben de hacer con temor y temblor. ¿Para qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. A Él sea la gloria. Todo lo que hacemos es para Él y agradándole a Él, no a aquellos que nos presiden. Porque muchas veces nosotros queremos apantallar al otro. Si Él está aquí, Él me ve, yo lo hago. ¿Sí? Igual, ¿verdad? Que en los lugares de trabajo, si el jefe está ahí, todo marcha bien. Si ya no está, no se hacen las cosas. Pero en las cosas espirituales no es así. Pablo les está dando este consejo a través de esta carta a los filipenses, y que todo lo que hagan no lo deben de hacer por murmuración, porque eso es una de las causas más triviales que hay en las relaciones
con los hermanos, con la familia. Ahora bien, y él dice en el versículo 16, siempre de Filipenses capítulo 2, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Eso es lo que Pablo sentía. Y aunque él, dice él, sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Esa es la razón por la cual él ha invitado, a través de que no hagamos las cosas por murmuración ni por contienda, sino que seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Estamos realmente en estos tiempos, estamos en una generación maligna y perversa que no quiere saber nada de Dios. No busca al Dios que hace los milagros, busca el milagro. Y esa es la debilidad que todos aquellos estamos atravesando, la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque vemos que entre más veamos las condiciones económicas a favor, estamos muy bendecidos. Eso es lo que pensamos. Y es al revés. Porque muchas veces eso nos va separando de Dios. Y tanto es así que cuando vienen dificultades y estamos alejados del Señor, no hallamos qué hacer. Pero cuando estamos cerca de Él, aunque venga el problema, aunque venga la dificultad, aunque venga el desastre, usted se mantiene firme. Entonces, queridos hermanos, ¿por qué nos preocupamos por las cosas pequeñas? ¿Por qué estamos así? El Señor Jesús es el que nos da la victoria. Con Él todo es posible. Y nuestras vidas pueden ser transformadas radicalmente. ¿Y cómo podemos encontrarle sentido cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo venga transformándonos? Primeramente, cuando Él entra en nuestras vidas. Cuando el Espíritu de Dios entra en nuestras vidas, con Él que llega la esencia del poder divino. Número 2, cuando el Espíritu sopla como el viento en el corazón y en la vida del creyente, eso hace verdaderamente una transformación. Así que dejémonos guiar por el Espíritu Santo, dejémonos dirigir por Él. El Señor lo dijo: yo no los voy a dejar solos, les enviaré el Consolador, les enviaré al Espíritu Santo. Y podemos ver muchas cosas que se vuelven frustrantes para nosotros, porque cuando se convierte en aquello que se transforma, y cuando nos alejamos del Señor, comenzamos a debilitarnos. Pero usted y yo que estamos acá y estamos buscando de la presencia de Dios, el Señor va a dar una palabra de poder y que cada uno de nosotros nos levantemos en gloria, en el poder del Espíritu Santo. Por eso, querido hermano y hermana, el consejo de ahora es lo que se titula el tema de hoy. No te preocupes por las cosas pequeñas, no te preocupes. El viento del Espíritu Santo sopló sobre los discípulos. Santiago y Juan, Jacobo y Juan, que es el mismo Santiago, estos eran llamados hijos del trueno. ¿Creen ustedes el carácter de ellos?
pero cómo los transformó el Señor Jesús. Se convirtieron en los apóstoles del amor. Aquellos que tenían un carácter fuerte, unos aquellos que querían que le diera fuego, así como Elías, solo porque no los atendían. Los cambió, los convirtió en esos apóstoles del amor. ¿Qué podemos decir? Tomás, el que estaba consumido por la duda, el que tenía la incredulidad impregnada, ¿qué hizo? Se llenó de fe. Por eso, cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesús resucitado, él dudaba y él tenía aquello: y no lo creeré hasta que yo pueda meterle los dedos en sus costados. ¿Y qué le dijo el Señor? Sé creyente, sé creyente. Ese hombre fue transformado, se llenó de fe. Señor mío y Dios mío, si estos hombres fueron transformados, ¿cómo no seremos transformados usted y yo? Claro que sí. Así que ánimo, pueblo de Dios, levantémonos con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Estos tiempos se están acortando. Solo queda el arrepentimiento hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy estamos aquí. En unos minutos no lo sabemos. Si su misericordia está aquí, pero muchos ya tienen un hilo y ya va a haber la separación. Por eso nosotros debemos de estar siempre confiando en el poder de Dios. ¿Y qué me dice usted del débil y vacilante Pedro? Aquel que estaba allí y que miraba al Señor y que en él también lo negó. También él fue zarandeado por Satanás. El Señor le dijo, pero que había orado por él, porque lo había pedido Satanás. Él, que fue débil, vaciló. ¿Qué hubo en un hombre que se convirtió en roca? Por eso el Señor se lo cambió el nombre de Simón a Pedro. Esa roca se volvió tan firme, se volvió valeroso, se volvió valiente. Se paró enfrente de aquellas multitudes y proclamó un evangelio de las buenas nuevas, el reino de Dios, que habían tantas cantidades de personas, y en su discurso, no han habido discurso más grande de este hombre, de este Pedro, que al abrir su boca, el poder del Espíritu Santo transformó muchas vidas, que en ese primer sermón se convirtieron 3,000. En su siguiente sermón se convirtieron 5,000, que visitaba a los enfermos, que iba de lugares visitándolos. Y dice todavía más que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Eso es lo que Dios hace. Lo que Dios hace en cada uno de aquellos que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Jesucristo tiene el poder y nosotros a veces nos sentimos cabizbajos, derrotados, como que no tuviésemos un Dios poderoso que transforma, que cambia. Porque estamos en una generación perversa, pero somos luminares, dice Pablo, como se lo dijo a los filipenses. Usted y yo debemos de demostrar quién es nuestro Señor Jesucristo. Debemos de demostrar que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. El Espíritu Santo también sopló a algunos marginados, a algunos ignorados. También Dios transformó a 2 hombres poseídos por demonios y fueron liberados. Se convirtieron en los primeros misioneros del cristianismo. Como ese Galadeno, que él quería seguir al Señor, pero él le dijo, vete
Ve a los tuyos y cuéntale las cosas que Dios ha hecho en ti. Ese es el Dios al cual nosotros predicamos. Al Dios de todo poder, que transforma nuestras vidas, que nos cambia, querido hermano. También había una joven que había manchado su pureza moral. ¿Y qué Dios hizo con ella? La que la llamaban la adúltera. ¿Qué hizo el Señor? La transformó por la gracia. Aleluya. Es que para todos hay cabida. Para todos nosotros Dios nos ama y nos perdona y nos transforma. Nadie está aquí de los que te condenaban. No, le dice ella. Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Ese es el verdadero arrepentimiento. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ay, querido hermano, si Dios transformó a todos aquellos marginados, aquellos excluidos, al quien no daba nada por ellos, cuánto el Señor hace por cada uno de nosotros. María Magdalena, la que fue la última en la cruz y la primera en la tumba, llegó a ser uno de los testigos poderosos del amor y redentor de Cristo. Vio a Cristo resucitado. Esa María Magdalena, la que fue liberada de 7 demonios, ella estuvo ahí en la tumba viendo hasta donde lo pusieron y corrió juntamente con aquellas mujeres porque ya era el día de reposo, pero ella estuvo allí viendo hasta dónde lo llevaron. Sin embargo, ella también salió corriendo al solo terminar el día primero y que vio la tumba vacía, y ella desconsolada pensó que ya no había más. Y ella creyendo que le estaba hablando al hortelano, y ella quería llevarse a Jesús. ¿Dónde está el cuerpo de él? Sin embargo, cuando ella escucha la voz, María, aleluya, es que eso es grande, poderoso, queridos hermanos, es la transformación y la relación que Dios hace cuando nos transforma. Aquella mujer fue un testigo para decirle a sus discípulos: vayan, el Señor ha resucitado. Él me ha enviado a decirle a ustedes. Ellos también estaban tan tristes, tan desolados, pero la voz de esta mujer los hizo reaccionar. Y el Espíritu de Dios sigue soplando también en aquel joven rebelde, aquel que cegaba la vida y que había dado trágicamente y estaba allí en una situación en la cual era un hombre acabado, terminado, malhechor, pero que estuvo en los momentos en el que el Señor fue crucificado, y él estuvo allí a la par y exclamando y diciéndole: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aleluya. Ese hombre malvado, perverso, que estaba allí y que el otro le estaba injuriando, pero este alcanzó la misericordia de Dios. Querido hermano, nuestro Dios es misericordioso, es lento para la ira, pero grande en misericordia. ¿Cuánto hará para nosotros? Y aún todavía usted pensará: ¿qué más podemos ver las maravillas de Dios a través del Evangelio? Aquel centurión romano cuyo corazón cambió junto a la cruz también, cuando él agarró aquella lanza y se la traspasó al cuerpo de Jesús. Fue transformado en ese momento porque él presenció el milagro de la gracia divina y su vida ya no fue la misma. Eso es lo que Dios hace. Verdaderamente, dijo ese centurión, este es el Hijo
de Dios. Aleluya. Es que grande es el poder del Señor. ¿Qué podemos decir entonces, querido hermano y hermana? El ardiente devoto, aquel hombre que también en su religiosidad pensaba que estaba haciendo bien y era perseguidor de los cristianos. Es más, había conseguido cartas para entrar y con esa autoridad podía sacar a los cristianos. Ese hombre llamado Saulo, que se convirtió en el poderoso apóstol y evangelista, que fue transformado de Saulo a Pablo. ¿Cómo le queda? ¿Cómo nos queda a nosotros la transformación del ser humano cuando tiene verdaderamente una relación con el Señor Jesucristo? Esa es la transformación que usted y yo podemos encontrar, porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Eso nos regala la carta segunda en el capítulo 5, versículo 17. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Cristo nos hace convertir en una nueva persona. Pero, ¿qué hay? ¿Qué hay en este mundo, queridos hermanos, cuando las personas se quejan? ¿Qué hay? ¿Qué hay cuando usted y yo nos quejamos por todas las cosas? Eso también es preocuparse por las cosas pequeñas, por las cosas insignificantes, que no tienen nada, que son vanidad de vanidades. Pero ahí estamos. Estas características son de esas personas que siempre piensan que no hay una transformación divina, que el Señor Jesucristo está allí, porque estamos en esa generación malvada y perversa, y que solo busca satisfacción personal. Y cuando esas personas se quejan, siempre van a ver algo para poder decir: es que esto no está bien, esto debería de ser de lo otro, esto debería ser de esta manera, porque están preocupados por las cosas pequeñas. En segundo lugar, hay otra característica también de este tipo de personas, es que se consideran mártires. Es que esto me pasa a mí, es que esto es lo que a mí me sucede, no puedo más, ¿a dónde voy a llevar? ¿Ve? Se volvió mártir de todo lo que le viene, de todo lo que acontece, solamente para él y para él. Pero también hay otro tipo que yo le he llamado los cómodos. Es bien, estamos cómodos, no importa. Tenemos que comer, no importa que el otro esté pasando por otras crisis difíciles. Estoy cómodo, estoy muy bien, todo lo tengo, ¿sí? Tengo todas las facilidades. Esos tipos de personas están preocupadas sencillamente por las cosas pequeñas. Pero usted y yo seremos formados de una manera extraordinaria. Y eso nos lleva al Evangelio de Lucas, capítulo 7. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos se alegran de estar oyendo una palabra que transforma y que nos cambia? Dele la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Alábele al que vive. Estos tiempos debemos de gozarnos con el Señor. Tiempos que también ya van a ser poco a poco quitados. Pero mientras estemos, proclamemos la grandeza y el poder de Dios. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Lucas capítulo 7 del versículo 36 en adelante. Algo que usted puede ver. Primeramente, vea usted en todo de aquellas cosas, de estas características de estas personas. Veamos la forma de este fariseo. Este hombre, claro, religioso, con capacidades, con mucho conocimiento intelectual,
le ruega al Señor Jesús que vaya a su casa. El Señor fue. Él fue, dice la palabra de Dios, en el versículo 36 del capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado a su casa, a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Mire, le rogó, el Señor recibió la invitación y llegó y se sentó. Pero ahora llega alguien que no es conocida, que no es invitada, pero que llega, interrumpe. Quizás había una mesa muy extendida con todos los manjares, con todas las condiciones, de que todo hay abundancia. Llega esta mujer, dice ahí, entonces una mujer que, valga la aclaración, no dice el nombre, pero sí la identifica con una característica: una mujer de la ciudad. Quiere decir de que esta tenía sus atributos, principalmente muy urbanos, muy de calidad, ¿sí o no? Era de la ciudad. Tenía una posición quizás muy agradable a los ojos de los demás, ¿sí? Bien, porque era de la ciudad, que era pecadora. Así la identifica Lucas, que era pecadora. Y dice la palabra, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Aquel le invita y le ruega que llegue a su casa. Esta no es invitada, esta es de esas que metidas, y llega allí, pero llega con un regalo, llega con un alabastro. Ese es como un recipiente muy exclusivo para poner allí la esencia del perfume, de calidad. Recuerde que de la ciudad no es cualquiera, lo único que es identificada como pecadora. Ahora bien, ella lleva, cuando se dio cuenta que allí estaba el Señor Jesús, allí estaba el maestro en la casa de este fariseo. Y dice la palabra de Dios que ella no fue con las manos vacías. ¿Cuántos venimos de nosotros también a la casa de Dios? Como el fariseo, que hay que hacer el servicio porque así debe de ser. O venimos con una ofrenda agradable a Dios, a deleitarnos en la presencia, porque cuando estamos en la alabanza, el Señor se mueve en medio de ella y hace derramar su gloria y su poder. Y Dios usa a los del ministerio de alabanza, a todos ellos por igual, porque desde el instrumento hasta la voz de los que lo dirigen, que llevan el cántico, Dios se mueve en medio de ella y la gloria de Dios se manifiesta desde que comienza, usted de que entra y pone los pies en el templo. La gloria de Dios se manifiesta. Usted que está allá en las redes sociales, usted ve y siente esa presencia de Dios, porque Él es espíritu y usted se conecta en la alabanza y luego se deleita en la presencia de Dios. El Señor se mueve. Allí donde esté, a distancia donde esté, el poder de Dios llega sobre su vida. Esta mujer, dice la palabra de Dios, que aún estando detrás de él, mire qué condición de esta mujer, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Aleluya. Y dice, y los enjugaba con sus cabellos
y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Por eso le dije que se trasladara a ese mundo espiritual y llegue en ese momento que usted está en la casa del fariseo, aquel que solamente le rogó que llegara y que están los suculentos platos allí, los manjares, los vinos. Pero llega aquella mujer con aquel perfume en un recipiente, en un algo de alabastro tan especial, que se dio cuenta que ahí estaba. Pero no solo se queda allí, sino que ella toma sus pies detrás de él, se agacha, se humilla y comienza ella a derramar sus lágrimas. Porque cuando nosotros hemos confrontado el pecado y estamos allí y vemos que solamente la misericordia de Dios puede limpiarme, puede liberarme, solamente es con un encuentro personal. No importa en la condición que se esté, tal vez sea un alcohólico terminado, pero si llega a la presencia de Dios será transformado. Si es un drogadicto, Dios lo transforma, porque Él no ha venido a acusar, Él ha venido a liberar, Él ha venido a transformar, Él ha venido a sanar, Él ha venido a liberarnos. Y esta mujer sí sabía, ella era pecadora, pero ahora estaba delante del que le puede y lloraba y también ella besaba sus pies. Estaremos en esa condición nosotros cuando venimos a la casa de Dios a derramar nuestras lágrimas y a decirle: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, sáname, libértame, ayúdame. Solamente la condición de esta mujer. Porque, querido hermano y hermana, usted que sabe que ha tenido la pérdida de un ser querido, y cuando lo ve usted que ya no puede y que está en ese momento de agonía, y usted le clama al Todopoderoso y viene Dios, le da un soplo de vida y lo rescata. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente cuando el Señor le ha devuelto la vida? Que quizás iba en su transporte y de repente vino un impacto y Dios lo liberó. ¿Cómo se siente? No es de venirse a postrar delante de Él y decirle: gracias, gracias, Dios mío. Pero estaremos tan cómodos como este fariseo, que comienza él a decir. Y cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: como el Señor todo lo ve, todo lo sabe, todo lo siente, todo sabe el Señor, nuestro mover, nuestro caminar, ¿qué más podemos decir? Y dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Él sí la conocía, esta mujer, ¿verdad? Porque ella conocía esa casa. Si entró y sabía por dónde estaba la mesa, dónde estaba el comedor, es porque ella frecuentaba ese lugar. ¿Sí o no? Muchas veces nosotros también tomamos las cosas de esa manera. Entramos, salimos, igual. Estamos como renegando, estamos ahí haciéndonos mártires, o estamos también cómodos. Las características de aquellos que buscan y se preocupan por las pequeñas cosas. Ahora bien, aquel hombre dice: entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Qué precioso, ¿verdad?
A mí me encanta cómo el Señor Jesús nos confronta a nosotros. Suavecito, suavecito nos va diciendo las cosas. Suavecito, pero que nos arrincona y nos pone a veces en un momento en el cual no encontramos qué hacer. Pero si usted y yo ven esta palabra que le transforme, usted y yo nos vamos a humillar ante la presencia de Dios. Por eso es bueno hablar con Él y estar a solas con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y le dice, respondiendo Simón dijo, bueno, versículo 44, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. A ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Que no importa lo que diga la gente, es lo que Dios diga. Y lo que Dios diga en esta noche, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Entonces, querido hermano, ¿por qué se preocupa? Las armas de nuestra guerra son espirituales. Al quien más el Señor le perdona es porque ama. A todos nosotros el Señor nos ha librado, nos ha perdonado, nos ha redimido. Y por eso usted y yo estamos acá, alabándole y dándole la gloria y la honra al Señor. Y Dios le va a retribuir, porque Dios no se queda con nada. Dios le va a dar lo que usted ha venido. Si ha venido enfermo, el Señor le sanará. Si ha venido con problemas y dificultades, el Señor le sanará. El Señor le dará el milagro que usted ha venido a buscar. Él es el Dios de milagro. Él es el Todopoderoso, el Santo y el verdadero. Las armas de nuestra guerra son espirituales. Por eso hay poder en la oración. Amén. ¿Cuántos creen que hay poder en la oración? La oración tiene poder y va a transformarnos y va a cambiarnos, porque esa es una de esas fuerzas que el Señor no lo dijo, lo vivió y se los enseñó a ellos directamente. Ellos pudieron ver, ellos pudieron comprobar, ellos pudieron ver cómo era la disciplina del Señor Jesús. Por lo tanto, querido hermano, esa es una de las armas que Dios nos ha dado. Hay poder en la oración, pero también usted debe de saber que hay otra arma también poderosa. Hay poder en la palabra de Dios. Amén. Hay poder en la palabra de Dios. El Señor dijo, toda potestad me ha sido dada. Así que usted, ¿por qué teme? ¿Por qué se acobarda? ¿Por qué piensa? Porque no toma esta arma. No la toma. Pero hoy usted está escuchando que debe de tomar el arma de la oración, el arma de la palabra de Dios. Y hay poder en el Evangelio. Amén. En el Evangelio de Cristo. En el Evangelio que transforma, las buenas nuevas. Hay poder en la transformación
del evangelio, de llevar las buenas nuevas. Por lo tanto, usted y yo debemos de hacer la gran comisión. Eso no es para uno, es para todos. Usted y yo debemos de saber que estas armas son tan grandes y poderosas, como también hay poder en Jesús para derrotar el diablo una y otra vez. ¿Lo sabe? Estas es las armas de guerra que el Señor nos ha dado en este mundo espiritual. Hay poder en Jesús. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús levantado es. El nombre de Jesús, el enemigo huye en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay poder en su nombre para derrotar al diablo, no solo una vez, sino las veces que sean necesarias. Porque hay poder en el Señor. Levántese, querido hermano, en oración, lea la palabra de Dios, lleve las buenas nuevas, lleve el evangelio a todo aquel que lo necesita, proclame, liberte en el nombre de Jesús y los demonios van a huir, porque Dios tiene misericordia. Cuántas cosas nosotros preocupados por las cosas pequeñas y no nos preocupamos por estas que deben de ser las únicas en las cuales usted y yo seremos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno es el Señor. Querido hermano, muchas veces nosotros también tenemos cosas en las cuales podríamos decir, ¿cuál es mi actitud en enfrentarme a todo esto que estoy viviendo en una generación malvada y perversa? ¿Será iluminaria en el mundo? ¿Usted será la luz que el Señor ha venido a decirnos? Que somos luz en medio de esas tinieblas, que usted es la sal de la tierra, que usted es el que preserva. Los tiempos son difíciles, pero que cada uno de nosotros debemos de hacer lo que Dios nos ha encomendado. La reflexión de hoy sería: ¿de qué te quejas constantemente en tu vida? Son interrogantes que usted puede contestárselas así solo. Allí en la intimidad usted puede decir: ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas? ¿Cuál es el problema que tienes en tu vida? ¿Qué consideras de estas cosas pequeñas? ¿Por qué? ¿Son lo más importante? Las cosas materiales que andamos allí queriendo una cosa, queriendo otra, satisfacer nuestro ego, satisfacer nuestras comodidades, que cuando el Señor nos saca de esas comodidades es cuando el poder de Dios se ve, querido hermano. Al pueblo de Israel de la comodidad lo sacó, pero jamás pudo sacarle de ahí de la mente, porque estaban impregnados 430 años en esclavitud y todavía ellos deseaban las cosas y las algarrobas. Muchos de nosotros también todavía estamos allí, queriendo estar y no salir. Ya vimos las armas de nuestras milicias, por ellas debemos de preocuparnos. Ahora, ¿pero de qué manera podemos dejar de ser ociosos? ¿De qué manera? En Mateo capítulo 12, versículo 36, dice algo para que usted y yo reflexionemos. Dice la palabra de Dios: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuidado con lo que hablamos. Cuidado. Nadie de nosotros debe de juzgar a otro por lo que esté haciendo, querido hermano. Cada quien tiene su convicción. Cada quien tiene, seamos respetuosos. El Señor nos envía a nosotros que seamos paz, que demos la paz. Cuando Él envió a sus 70, Él les dijo: llegad a esa casa y proclamad paz. Paz y bien. Si no hay nadie que la reciba, pues vendrá a ustedes y ya.
Si no, sigan el camino. El Señor envía también a nosotros a que continuemos haciendo, que oremos por nuestros enemigos y es más, que los amemos. ¿Y cuál diferencia hay? Matrimonios en destrucción. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Por qué las parejas peleándose? Y él dice que amemos a los enemigos y lo considera su enemigo porque se quiere separar, porque quiere hacer las cosas a su voluntad y no quiere seguir la palabra de Dios. ¿Por qué contiendas? ¿Por qué tenemos diferencias con los vecinos, con el compañero de trabajo? ¿Por qué? ¿Acaso no nos ha enviado el Señor a que oremos por todos y que amemos a aquellos que nos hacen daño y que comencemos? Ese es el verdadero cristianismo, y que ayudemos y que le extendamos la mano al que lo necesita. Que estas reflexiones nos hagan, y aún como dice, ¿cómo crees que quejarse hace algo que es difícil, que parezca aún peor? Claro, las quejas no nos van a llevar a nada, sino a remordimientos y a raíces de amargura. Y eso nos va a llevar a un caos. Pero usted y yo estamos aquí confiando en el Todopoderoso, en nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la potestad, ha sido dada a Él. Él es el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Querido hermano y hermana, que esta palabra que haya llegado a su corazón transforme sus vidas y que usted tome la mejor decisión de creer en Jesucristo y seguirlo hasta el fin. Oremos. Padre de bondad y misericordia, gracias por tu palabra, que haya llegado, Señor, a tierra fértil y que dé sus frutos al 100, al 60 o al 30, conforme sea tu voluntad. Toca el corazón de aquel que ha venido, Señor, quizás angustiado, ha venido con un dolor en su alma, pero que ahora ha recibido esta palabra que transforma. Así como transformaste a aquellos, así también haz una transformación total.